what you're trying to say is that you fell here from another world? Wait! Don't go! Give my sister back! Sticky honey roast. Sticky honey roast! Genshin Impact. Y bueno, Genshin Impact definitivamente es un juego que no quiere que lo juegue. Miren, ¿cuánto ha pasado? 10 minutos ya, me cago en la puta. Y bueno, no me acuerdo si lo dejé aquí realmente. No tengo muy claro, porque estoy editando apenas el... Uy, qué lento se va, qué lento se ve, ¿no? Creo que se la lee con F, pendejo. Voy a cortar también esta introducción así como la anterior. El punto es, no tengo muy claro, no me acuerdo muy bien qué fue lo que hice en el capítulo anterior, no me acuerdo bien. Eso fue hace 2 semanas ya. Y bueno, Genshin Impact. Al final del anterior capítulo me quedé tonteando porque no tenía muy claro qué misiones seguir. Bueno, no seguí ninguna misión realmente porque ya se me había acabado el tiempo, ¿sí? Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer las misiones que dejé libres en el anterior capítulo. Entonces empecemos con eso, así es que me acuerdo cómo puto se juega. Oye, ahí puse en el gacha, ¿qué pasa en el gacha? El nuevo banner, de este solamente conozco a estas, Shaolin, si no estoy mal, creo que se llama. Otra vez, si alguien tiene un nombre más raro. En divina. Ah, tengo. ¿Y esto? Selecciona un clorofilo refulgente. Elegir arma. A ver, estas son cuestiones técnicas que en este momento no me interesa mucho, así que simplemente voy a escoger la que se me hace más bonita y ya está. El tema técnico lo voy a hacer cuando ya esté al nivel. Ya. Ahorita no. Hasta apenas estamos empezando, vamos a disfrutar del puto juego, que al final es para eso el juego en sí, no para jugar. A ver, nuevas sensaciones. Ah, chucho, ahora hay más para probar. Bueno, yo hice las pruebas de los otros fuera del anterior banner, fuera de cámara. Pero creo que mostré una, ahora no recuerdo muy bien, con tal esta se vaya completamente fuera de cámara. Vamos por las misiones. Misión arcontesano. Legendaria, el tesoro pirata. Las pruebas de Kaella. Te encuentras con Kaella, que conociste por primera vez durante el ataque de un perro en la sede de los caballeros de Favonius. O seleccionar una misión como era. I'm hungry. Let's hunt. Suena como de ansiedad, Razor, ¿no? Soy yo. Hay más de un comentario que se me pasó a decir en el anterior capítulo. El primero de todos los que quiero comunicar es que la música de Monster es igualita. O sea, no sé, me da muchos aires a... Esta no. La que sonó apenas llegué cuando estaba Stone Terror. Bueno, antes de que llegara Stone Terror, quiero decir, la primera vez que llegué. Se me daba un aire al Final Fantasy 11. ¿Es el 11 o el 12? Ahora no estoy muy claro. El único Final Fantasy que realmente he jugado es... Porque hay, o sea, porque está el 10. El mítico de la historia de los enamorados, ¿cierto? Que es el que ha jugado a todo el mundo. Que es el que dicen que es el mejor entre ese y el 7. Y el 8 que realmente el 8 es una fumada, pero bueno, ponle. Yo no soy un Final Fantasy average player, realmente. Entonces pone que el Final Fantasy era el 11 o el 12, ahora no recuerdo, porque hay uno que era online. No recuerdo si es el 11 o es el 12. Con tal, jugué el que no es online. Perro juegazo. Déjenme decir, mucho mejor de lo que me recordaba. Y la canción que suena de fondo es igualita, es la misma mierda.
clavadísimo. No, no sé cómo no les han infringido el copyright. Ya van dos franquicias, ¿sabes? O sea, se han salvado de una denuncia, pero vamos. Porque no han querido. No han querido tumbarlos. This is bad. Such a hassle. Me importa. What am I going? Oh, Ah, thank chucha, thousand no. winds. Your arrival must be the grace of the gods. Ya, muchas gracias. Si me lo dices tú, me lo creo. If I may ask, envoy sent by the Animo god to save this mere mortal, could you spare a moment? No sé por qué siento que me va a pedir algo súper estúpido. Ew, cut it out. Marvelous. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Please, let us move to somewhere more fit for such conversations. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with me. What's with the sneakiness? Míralo, como quiere ir a un lugar más privado conmigo. El cabrón, ¿sabe? Cómo tira ficha el Kaella. ¿Voy a ir con Kaella o hablar con Kaella? Bueno, obviamente puedo ir con Kaella, pero mira lo que guapo, Dios mío. Y no se fue. Ahora no recuerdo cómo dejar marcadas las misiones, si me lo preguntan. Ah, navegar, pendejo, ya, claro. Perdóname, soy ciego, sufro de miopía. Sufro en general de ser un estúpido. Pasa de vez en cuando. ¿Sí no se fue el negro? Sí. Ah, Ah, no, acá. Ya. ¡Abre, un perro! Míralo. Le falta este juego botón para acariciar. En el Fallout hay otro juego en el que hay otro juego en PC. Ah, el Watch Dogs. El 2. El primero no sé, no lo jugué. Ya claro, ese era el que no acordaba. This place will do. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Don't worry, Paimon's lips are sealed. Literalmente, seguramente es una diosa de un mundo distinto, pero póngale. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Era Roger. No, ¿cómo que era? No, ni siquiera me gustó puto One Piece. No más una referencia a esa mierda. Oh, Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. My, how could you not know such common knowledge? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Quiero conocer a tu padre entonces. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Treasure! Está psicótica ya, pobrecita. Kyle, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. Sword. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Está maldita, claro. Ya, no me gusta One Piece. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts,
My grandfather hid the magic sword. Si tú lo dices. The world we live in is fascinating, full of unknown and inexplicable wonders. ¿Por qué me hablas sin abrir la boca, Calla? ¿Por qué me hablas sin abrir la boca? Me estoy acaso imaginando yo, todo lo está ocurriendo. Bueno, mi teoría es que todos estamos aquí en un psiquiátrico, cada vez otorga más fuerza. Como que sigue aumentando, no para. Holy moly, that's just insane. Se le metió el Rubius a Paimon ahora. A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword. ¿Por qué no puedo estar de acuerdo? Las dos opciones son lo mismo. ¿Por qué no me digas solamente una opción? No es como que sean muy diferentes ambas respuestas. Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The adventurers should know more about the ruins, right? Voy con Calle a escuchar los rumores de Calle. ¿Qué pasó? Hola, Sirius. Kiddo, welcome to the Adventurers Guild. Estamos buscando. We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill 8-headed banshees and silver-haired hydras. Creo que no era así. It's super mega uber powerful. It's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Arcadian ruins. Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. Está atravesando su propia ropa al momento de hablar con la enana esta. No pasa nada. My intel? Bien. Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Gaia first. ¿Para qué? Si ya viene con nosotros. Bien, ahora... ¿será que si me dan la espada? Yo dudo mucho. Igual no va a ser la gran espada. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventurers Guild and found, well, nothing. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? Que no lo haga Calle en persona. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles. By the knights. Ooh, no problemo. ¿Qué problema, digo? No, correo. ¿Qué fue? Encuesta, no estoy muy interesado. Comunidad. Vamos a mandar a... ¡No! Me sacó. Ah, no quiero. Yo sí me baño de vez en cuando. ¿Me va a volver a sacar? No. O sí. No tengo... No, sí. No me he sacado bien. A ver qué dice. Eventos especiales.
Creación divina. Comparte tus dominios personalizados, desafía dominios e intercambia tus experiencias de creación. No estoy muy interesado por ahora. Encuestas tampoco me interesa mucho, vamos en correo. ¿Qué pasó? Mapa del tesoro. Hace poco me encontré con el mapa del tesoro que cayó volando desde lo alto de un gran árbol con una misteriosa localización dibujada en él. Un color azul celeste rodeada una superficie verde con montones de piedras amarillas, ni siquiera yo, un bardo errante que se la pasa el día deambulando. He podido descifrar de qué lugar se trata. ¿Será una cava rodeada de nubes junto al mar? ¿Una isla boscosa flotante que solo se puede ver de noche? ¿Qué lugar será? Tú que has explorado a lo largo y ancho del continente con valentía, ¿por qué no vienes a echar un vistazo a la ruta del mapa? Quizá un solo vistazo venga a tu mente el lugar del tesoro, y de ser así, la gloriosa tarea de encontrar el tesoro sería toda tuya. Yo te acompañaré, por supuesto, aunque tengas que viajar hasta el fin del mundo. Conmigo a tu lado no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, si estoy en peligro, me protegerás, ¿verdad? Remitente Bendy. El personaje que seguramente no tenga nada especial y me da semillas de dientes de león. Lista de correos favoritos. Al reclamar la recompensa de algunos correos importantes como las felicitaciones de cumpleaños. ¡Ah, mi cumpleaños! Pero si ya... yo ya jugué antes, después. Bueno, con tal. Dichos correos pasarán automáticamente a la lista de correos favoritos. En ella, los correos no se eliminarán rápidamente ni esperarán con el tiempo. Plataforma de interacción, creación divina, disponible tiempo limitado. Muestra tus ideas brillantes e intercambia tu experiencia con los dominios. No me interesa. Encuesta de viajeros que regresan. Hola viajero, bienvenido de vuelta para reconocer tu experiencia tras el regreso y traerte la mejor experiencia del juego. Paymount te ha preparado una encuesta especial por volver. Te invitamos cordialmente a llenarla a través del portal que apareció abajo. Después de enviar la encuesta no podrás modificarla, por lo que te pedimos que lo completes con atención. Como agradecimiento podrás obtener 100 protogemas. Tras completar la encuesta nos importa mucho tu opinión, así que esperemos que más tarde. Algo fuera de cámaras. Encuesta de evento. 30.000 demora. Premio por alcanzar el hito 10 millones de registros. No deberían haber darme esto, habérmelo dado antes. Mapa del tesoro. Venti fue el informante de Kaella. Bueno, en todo caso, tal. Ahora hay que ir al bosque susurrante, es donde viene Razor. Bueno, o... no, no me lo voy a dar. Ya podrían haber creado mejor monstruo para poder bajar de un solo tacazo o cualquier momento. El mapa. Ah, si es aquí mismo. Si es aquí mismo, pensé. ¿No es el bosque susurrante? Oye, ¿por qué sigue saliendo esto aquí? Mierda. Barbara's here. Leave the healing to me. I will not disappoint you. Siendo fervoroso, ¿sabes qué es la Diaconisa Bárbara? Sí, todos los habitantes de Mustang la adoran. Últimamente parece que está preocupada por algo y no nadie sabe por qué. Si la ves, quédate un rato con ella y date la conversación. De ti depende que vuelva a sonreír. Ah, completa la misión para la sombra de Índigo. Te quiero nivel 18. Nada, no puedo. Hello, nice to meet you. Selección del My name pueblo, is Charlene. I'm a chef bien. from Liyue. My favorite place is the chicken. I mean, the kitchen. Ugh, I practice so hard, but I still get nervous when introducing myself. Dices a Siaglin, la del restaurante Wani. Si la conocías, chef de Liyue, a la que le gusta buscar e innovar con nuevos ingredientes. Según cuentan en cierta espiral subterránea, hay cosas imposibles de encontrar en la superficie. Aprovecho este momento que estamos desprevenidos y bajó a ella. Ya estará demasiado lejos para que podamos alcanzarla con nuestra habilidad. Podrás traerla tú de vuelta. No creo que una cocinera pueda morirse de hambre, así que no hay prisa. Conseguirás a Charlie tras haber completado la sala 3 del piso 3 de la espiral del abismo. Everything's ready. Cortina Let's de go. hojas. No, no, que regalan. Ahora, ¿qué pasa con las notificaciones? Me cago en la puta. Manda toda la mierda. Bien.
No conozco a este personaje de absolutamente nada, no me suena. Tiene un Pokémon al lado, este es Pirigatito, para los que no lo han conocido. Bueno, está bien, supongo. En cuanto más cosas den gratis, mejor. Yo sé que es mentalidad de pobre, pero lo siento. No todos podemos ser tiburones. Yo, por ejemplo, no estoy hecho de agua. Sí, sí, para ella, cálmate. La madera se utiliza para algo, no lo tengo muy claro, porque todos los árboles dan infinita madera. Entonces, si realmente la madera es un recurso, el problema más que tener madera como tal es el tipo de madera. Y tampoco lo veo un problema muy grande. Opening a chest is like unwrapping a gift. Pendejo se fue. Pendejo yo, míralo, qué hijo de puta. No, Windblade. se suicidó. No tenía ninguna opción contra mí. Vamos a notar el poder. Ni para allá vamos a mirar. Pero esto si ya llegué, no tendría sentido hablar de un tema en específico. Pero por si las moscas tengo un total de 3 temas controversiales, entre comillas, para hablar y un tema extra por si me quedo sin temas. Entonces, venimos cargaditos. Look! Oh, she's in trouble! Mierda, sí. ¿Estabas realmente en problemas? Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. It's nothing. She's a traveler. She has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. La persona que viene a ver. ¡Qué título de mierda! Oh, so you're the... I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. Right. Wait, is that it? There's also this map that came with it. La ciudad, ¿qué es eso? This be the experts the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? I'm gonna leave you to it then. Claro. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems like a nerd too. I'll leave you the intel so you can review it at any time. Thanks, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What does that mean? If you don't want to ask Kaya, you better figure it out. Son los molines, está muy claro que son los molines. Vale, ¿y dónde mierda miro eso? Ah, aquí están los libros, ¿no? Tercera. Esta es la vista de un molino, pero los molinos no tienen 6 brazos como tal. Tienen 4.
No es cierto que este es el molino especial que tiene solo 3. Que tiene solo 3, sí, pendejo. Que tiene solo... Que tiene 6, que tiene 2 más. En cuyo caso, a ver. Una para los molinos. Con la dulce cocino pollo. Canso. Espérame. Da. Hay que subirse a cualquiera de los... Hay una estatua, igual que puta mierda, ¿no? De búsqueda del tesoro, es como que está encima de un molino, no sé, estuviera bueno ir a una isla, ¿no? A pelear contra un mago de estos, que son los enemigos más fuertes al menos del inicio. Pero no, busca una estatua. Busca un molino que tenga vista hacia aquí. Creo que es este, igual solo hay 3 molinos. O sea, igual me he venido muy arriba. Sí, me viene muy arriba. No me viene muy arriba. O el complicado estar dentro de los molinos. Se echa para arriba. Cuatro personas desaparecidas. Si tú compras joven de caballo rojo con ropas estáticas, todas las informaciones venidas. Si tiene información de valor, habla con Amber, la caballera de las caballeros cuadradas. Mil gracias. No es muy útil que esté encima de un lugar que no se va a ver precisamente mucho desde abajo. Vaya. Ooh, let me see what's inside. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. More riddles? Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Paimon will let you have all the fun, or you could get Kaya to help. Debería, o sea, si voy con Kaya debería decirme, vete a la mierda. De entregar la misión a ti. Y dejarme sin nada que hacer. Bueno, yo tengo que ir un momento, así que pongo un corte. Oh, míralo. Mío, tiene una cara de vicio, con razón anda ansioso siempre. Desgraciado, claro, lobo mi madre, ibas a ser tú, mira. I Bueno, keep watch. You leave, you call me. no me responda, hazme el favor y me respeta. Bueno, me doy un momento, he hecho un corte y ya vengo. Invocó al furro padre. Bueno, espérate. En inventario. Es aquí, es en un teletransporte. Aquí mismo. Tampoco está muy lejos. Es el mapa cuadrado de este lado, justo en un lago. No he desbloqueado esa zona. Es por aquí. Venga, me teletransporto. Es más, creo que es aquí. Creo que es justo ahí. No puedo ver el mapa. Ya debería de abrir. Bueno, vamos primero a la aventura de abrir el mapa. Bueno, se ve claramente que es allá, ¿no? Creo yo. Y creo que ya puedo ir. A ver. Hombre. Se me hace a mí que no, pero vamos a probar. Bueno, esta zona es zona de alta dificultad. Yo soy nivel 10. No, ¿de qué nivel son? No, no voy a buscar.
Total de que aquí aparecen monstruos de nivel 20 y pico. Persona heavy. Mi loco, eso está heavy. Pero no te pregunté. Y bueno, ya tenemos primer momento para charlar. Entonces, bueno, de los 3 temas que tengo, empezamos con el más corto. ¿Ustedes vieron que el jugador del Manchester City, campeón de la Champions, Phil Foden, subió una historia donde mostraba a su hijo y colocaba el güey? Como les decía, ustedes sí vieron el jugador del Manchester City, Phil Foden. ¿Y dónde se supone que tengo que echar el polvo? No ubico. Total, él acaba de hacer. Che, Phil Foden acaba de hacer Carlos en el meme del güey. Literal. Y quiero decir que yo estuve ahí, cabrones. Yo vine a hacer ese puto meme. Estoy en el grupo de compraventa del norte de Londres. Justamente cuando lo metieron. Porque si revisan mi perfil, que no lo van a encontrar porque no voy a decir quién soy nunca. Te parece que salgo el 12 de. No, total, en mayo. Justamente antes de que saliera de que se hiciera el meme. Es que aquí hay un de estos. Windblade. ¿Dónde? Ah, mira, eso es aquí. ¿Hecho? Ah, ya veo. Vale. Y bueno, como decía, yo estuve ahí, cabrones. Yo estuve justamente cuando nació el meme. Y es heavy, o sea, imagínate, hasta el propio padre le dice el güey, ya se habrá decidido de. This statue of the Seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this ¡Ah, strange tiene un wind gorrito! current seal thingy around the statue of the Seven. Nivel 9, nada, este, re débil, tío. No, hijo de tu puta madre. Ahora está boludo. Literalmente es un boludo. Literalmente. Venga. No. Ah. Lo que hice fue cambiar de corriendo a caminando, no. No, y ahora sí cambia, en serio. No. 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 Ahora. Me recabió. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. No. I'll race Joder, you la there. hice horrible. ¿Cuánto vamos a mucha vida? Sí, ¿por qué no? Si lo estoy dando. Nada, amigo, te estoy pegando una fornicada bárbaro. Che, no, no es el momento, o sí, sí era el momento. Ah, pegó. El mundo se abre para aquellos que son no. Se abre el mundo, sí, es aquí. Aunque, aunque no tengo muy claro punto exacto. Sí, tengo para hacer ofrenda. Sí, toma ofrenda. No soy yo aguante.
Debería de curarme. Cúrame, cabrón. El viejo tenía que hacer. Tiene que caer parado y caer de cara. Tiene que activar las velas. Las velas, sí, pendejo, las velas. Las velas. Vamos. ¿Dónde es que era? No le puedo hacer más zoom. No ubico. Bueno, por aquí. En ese punto de acá. Por aquí, ¿no? No tiene pinta de ser más arriba. These things useful? Pues no era este cofre. Sí, no. Arriba entonces. ¿Y será que llega? ¿O será que no llega? Oh, mira, un hijo puta. Y un hijo puta por dos, mira. Un hijo puta más grande. ¿Se murió o no se murió? Es que igual tengo activado el, el furro. El furro stand. Che, se deja cansado. Espera, no. Esquiva, ataca. No, pendejo, ¿qué hiciste? No, pendejo, ¿qué pasa? Don't get frostbite. No. No puedo cambiar. Freeze. Don't push your luck. Dodge this. No, pendejo, lo falló. Oh, so sorry. Me lo temía. Pero justamente buena conexión. Todo el rato se había muerto, solamente que no lo sabía. Y le dio. ¡No! ¡Sí! ¡No! Baja. Hola. No one escapes my sights. No. ¿Cómo me esquiva, Me está papeando. Se para acá, hombre.
Freeze. Sepa aquí. Che. ¿Y esa bola? Te cabió, me la llevo para la casa. ¿O será en la tal? ¿Esconde algo? No esconde la mía. Muy mal, Genshin. Horrible. Este es de primero de exploración. Cascadas. De primerísimo de exploración. Me niego a decir que no está por aquí, así que voy a seguir por aquí hasta que esté. En algún momento encontraré el cofre. En algún momento. Aquí era un buen lugar para que esté el cofre. Escalando. Che. Más enemigos, pero Dios. Por ahí abajo hay una persona. Ay, ajá. Y tiene pinta de que hacia abajo. Tal vez sí sé que por aquí arriba. Templo de frío. No, está viendo. Cool it. Dodge this. Cofre. This time, the mysteries have all been solved. Era ese. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. ¿Dónde podría ser? Se me hace una idea, pero no me sé bien el mapa de... So, now... Ojalá de que sea el tesoro. Paimon's so happy! Let's go for it! Don't want anyone else to get there before we do. Me están pegando. Like the treasure hoarders Gaia told us about. Anyways, Paimon just wants Me to están grab the pegando, sword too. Paimon. No, you heard nothing. Paimon, Me están Paimon pegando. just wants to see Me it. están matando. Ayuda. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Ah! Alright, Paimon will save the chit-chat for later. Arcadian treasure hunt, here we go! Tu perra madre. ¿Qué pasa, policía? Me están matando. ¡Ah! Sumario la leer esa mierda. ¡Un logro! ¿Cuál? Chaqueta metálica, rompe el escudo de cristal del Geo, slime de Geo. Otro, chaqueta metálica. No, pendejo, era el mismo. ¿Alguna otra cosa más? Venga, revisa aquí. Cojo. Misión, no, pero una mañana sin lágrimas, historial de recompensa. Pero no. Más tarde miro eso. Ahora. A ver, veamos. Iremos bien la pista. Es un mapa del tesoro, claramente.
Esto parece como Europa, ¿sabes? Que es un montón de islitas. Hay una isla aquí. Bueno, hay una playa aquí. Se ve una montaña. Hay un punto azul muy claro. Es aquí. Es aquí, sí. Ah, mira. Ya lo marca en el mapa. Vamos a la misión entonces. Sí, eso no es lo que quería. No estoy muy claro si Razor es DPS. El tema de las clases en... Pero pues no es. El juego este es muy difuso. O sea, tampoco es como que te fuera a salir un personaje que te va a decir que su rol es DPS o su rol es soporte o su rol es healer o tal. El rol mío, por ejemplo, es ser un heal, pero eso ya es distinto. Lo que trato de comunicar es que es superfluo, realmente. Puedes decir, no, mira, este va a ser mi DPS porque tiene el arma que más pega. Sin embargo, Kaya también es DPS porque es el que hace más daño en menos tiempo porque sus técnicas recargan más rápido. Tú no sirves para absolutamente nada y tú más o menos igual. Wingblade. Más lágrimas. Eso es algo. Simplemente son luciernas. Ah, sí, 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 sí. Por eso es fluorescente. Aquí el tesoro. Agarra, agarra, po. Bien. Pero ¿está aquí abajo? ¿O simplemente está aquí? No recibe daño por caída con ataque. Me voy a cagar muy fuerte en todo si si no es aquí abajo. Yo confío. Aquí sí, sí era abajo. Vamos allá. This must be the Arcadian ruins. Is it just me? Or does it look plain? Oh, Paimon gets it! The perfect disguise is always in plain sight! Es como Indiana Jones. Kaya's grandpa sure is impressive. Oh, mice! Ratones. It's no time to get suspicious. We're close. Hurry, the treasure is waiting for us. Is waiting for us. Le he recomendado 10. Y creo que vamos bien. Vamos en el número chistoso. Estamos en el número de los jijis, de los jajas, de los jujas. El mejor secreto se guarda a la vista de todos. Ahora sí. Hay que saber terminar. ¿Murió ahí? No, no murió. Chapo. Señora. Bueno. Porque tiene bolas. De repente le salen... De verdad que bien se ve el juego. No, sí. Qué pendejo si sale. Dodge this.
Casi los matan. Pero ya este man tan débil de repente. Be gone! Sucker! Realmente era caella. Don't get frostbite. Y si no hay cosas secretos. Ah, madre, si está bien desactivada, mire aquí hay un tal. Pero ¿para dónde saltas, caella? ¿Para dónde vas? Otro para hacer resurrección. Is this the end? En día. Where are you, my treasure? Saqueado ya. Let's look around. I'll save you the trouble. How about you let me take over? Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. Too slow. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for My word. gang. However, they're not as sociable as me. I'm sorry to rain on your parade, but your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Ugh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. Just give it up. What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the Knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favon. Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Oh God. What is this? I didn't mean it. What a troublemaker. You, Knight. You're not gonna watch me die, are ya? What an Nah, interesting amigo, suggestion. mira ese ay, mi hijo de tu madre. Nah, pero nada que Guess I hacer. will have to do some overtime work after all. Nada que hacer, parda. Claro, cuando iba con la otra. ¿Cómo papea, ¿Cómo papea Razor? ¿Cómo va? Míralo. ¡Pah! ¡Oh! ¡Lo! Nah, qué grande Razor. Se lo hizo él solo. ¿Por qué tiene tantas bolas? How embarrassing. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised, or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. Sir, yes, sir. Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. You're a bad man for lying to me. Shame on the Knights.
Alright, stop it already. O sea, esto perfectamente puede ser un capítulo del... Bueno, no, que ella perfectamente podría ser un personaje de Pasión de Gavilanes, cabrón. Mira lo hijo de Though puta the que... treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? That? Well, let's go. Hyman's done talking to him. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. As its name suggests, it symbolizes light and victory. Pero ¿por qué me habla? Che, aquí no era... Pero ¿por qué me hablas sin abrir la boca, hijo? If you don't mind, I would like to present you with this harbinger of dawn as a La reward. espada del alba, cabrón. Que nombre más épico para ser una puta mierda. Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Well, if the reward is this Harbinger of Dawn, You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Realmente, la espada del alba es una espada de origen satánico, si te pones a pensarlo. Realmente, es una espada azul. O es una espada de mierda. O no es ninguna espada del alba, mira, es una espada de mierda. ¿Cómo lo sabía? No me lo puedo creer. La espada del alba, el Lucifer, ¿te sabe la serie Lucifer? Que es el Lucifer Daystar, ¿cierto? Estrella de la mañana. Porque realmente eso es lo que significa. Significa. Nombre todo épico, ¿no? Lucifer significa lucero del alba, que vendría a ser siendo como la primera estrella de la mañana, prácticamente. Cool nombre épico para terminar siendo algo tan estúpido, ¿no? Es como que, el lucero del alba, no, te caga, ¿no? Pues es una puta estrella. Pero que le quiten lo épico al nombre, también te digo. Espada del alba. Ah, mira, aquí está el tesoro. Ya luego entraremos en temas técnicos, ¿no? Que decir, no, mira, tiene que tener esta cantidad de equipación, ¿cierto? Tiene que llevar este set, tengo que sacarlo de esta mazmorra, que tiene que estar a este nivel, tengo que hacerla como 200 veces para que salga el ítem que quiero, etcétera. Ya entraremos en ese tema después, por ahorita no me voy a preocupar por los objetos ni por nada. Ya más tarde nos ocuparemos de eso. Mira esos tricks, papá. Mira esos tricks, papá. Nada. Una locura, ¿viste? Che, ¿por qué me engañas? Si no tienes nada para decir, para mostrar. Aquí hay algo. Yo lo investigo. Era un rábano. ¿Por qué hay un rábano en un barco? No me lo pregunto. No te lo voy a explicar porque no lo vas a entender. Sí, igual se me va a morir él. Eso de combate, vida baja. Primera vez que caigo en vida baja, imagínate lo pero que soy. Empty chest. Good for storage. Un cofre vacío, perfecto para guardar cosas. Anda comentario.
Revive. ¿Verdad que tienen barra de leyenda? Igual, igual les baja muy rápido la llenura. Lo mejor realmente es tener a Bárbara en el equipo. Bárbara es un... Pero no hablar paja de lo que sea, de no de que el personaje tal es el mejor por tal, no es... Es Nana, Nana, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Tipas esta. Pero lo que quieran. Mejor es Bárbara. O sea, tú sabes lo que es tener cura pasiva tan heavy y tan rápido como lo tiene ella, ¿no? ¿Qué más necesitas? Te estás curado siempre. Te saltas el minijuego este de tener que comer porque no necesitas comer, porque pues haces la habilidad básica, la F, y ya te estás curando vida de forma continua. No tengo muy claro cuál va a ser la miniatura del video anterior, pero creo que ya sé cuál va a ser la de este. Pero no, yo ya tomé una foto para hacer miniatura del video anterior, que lo estoy editando en este momento. Todavía no está preparado todo, ¿sabes? ¿Cuál era el botón para hacer modo foto? Joder, ahora voy a tener que interrumpir el video en la mitad para... No recuerdo cuál era. No, qué pendejo. Bueno, la haré después fuera de cámaras. Pero ya saben cuál va a ser la miniatura. Ya que fuera de cámara la tomo la foto. Hey, traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? What's that? Is it? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Do you? Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us? Espera. Ojo a lo que acaba de decir. Ella ha estado volando por siglos, cabrón. Tú ponerle que es una exageración, pero ¿y si no es una exageración? Es que lo que quedamos, como les digo, Paimon es mala, en algún momento se va a decir, no, esta es mala, de siempre ha sido un demonio que tiene más de 1000 años, etc. Pero vos ponele, luego van a decir que porque siempre estuvieron ahí las pistas, todo fue un forchado, güey. No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner, I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. ¿Por qué no puedo utilizar Anemo? Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. The Knights of Favonius gliding manual does not sound like a fun read.
first wisp of wind brushed across the land. Birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Qué buen lore, ¿no? Oye, y ese... That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Esa manía de vestir a Bendy como un femboy en todas las animaciones. Ya, ponle que tú es un arconte, ¿cierto? No, es un dios. ¿Por qué tiene que ser un femboy? Deme un segundo, o sea, de verdad, viendo esa animación se puede entender un poco la confusión. Aún así, digo, puta, se ve claramente que es un hombre, lo dice en la puta descripción del personaje. Cuando lo desbloquea, bueno, cuando lo compra, no, porque que puta mierda, siempre hay que comprar todo, puto gacha de mierda. Pero vos ponele que no te dio la plata, tal, nunca lo viste, igual tiene voz de, o bueno, no sé quién le hace la voz realmente, no importa, contar. Qué puta manía de hacer los fanboys, ¿no? Sí. Vamos con José Roberto. Me la preguntas ahora 2 semanas después de empezar a jugar, hijo de tu madre. Vamos con José Roberto, ya que es una misión encargada del dios de los fanboys. ¿Qué más que ir con un fanboy a la misión, no? Creo que por aquí no es la ruta correcta para caer. O sí. O sí. O no. O sí. No, no era. Igual ¿por qué? Vos ponele, ¿cierto? Tiene sentido de que las alas se desgasten porque al final tú no eres un pájaro y el ser humano pesa mucho. En Legend of Zelda tiene sentido de que la parabela gaste estamina porque la estás aguantando tu propio peso en el espacio. Tú sumes eso a la gravedad, es algo muy pesado, al final te cansas. Comprobado eso, tiene lógica. Sin embargo, son unas alas que están en tu espalda. ¿Por qué te cansas? ¿Por qué consumes estamina? Tú pones, no, bueno, son frágiles, ¿cierto? Entonces tienen un límite. Pero ese límite no tendría por qué subir con mi estamina. Sino que debería depender de la calidad de las alas. En cuyo caso, mejores alas, más aguante volando. Eso sería una mecánica extra que estaría bien. No está de más darle sentido a las mecánicas. No es simplemente copiar a puto Zelda y ya está. Así por lo menos no dirían que es una copia de Zelda. Tan descarada. Pero bueno, hay gente que tiene miedo al éxito, ya está. Se supone que me están atacando, pero no ubico. Ah, mira, ya ubico. ¿Crees que no te veo? No, claro, como le da, no se muere.
Se fueron. Ve, ¿qué pasa ahí? Se murieron de un flechazo. Pa. El agua les quita la vegetación. Sí, mira, el agua les quita la vegetación. Qué cosa más rara. Otra vez empezamos con la... Che. Desapareció. Tengo que leer esa mecánica porque no la he entendido. Me imagino que por matar enemigos usando habilidades, supongo, porque esto lo maté nada más usando el coso y no me dio bolita. Supongo yo, no, ahora estoy tirando aquí idea tipo puto League of Legends, ¿sabes? Que inventan efectos a la muerte, sea. Pues el efecto puede ser, ¿no? Que hace la garra, deja marcado el enemigo y cuando reúne 4 garras, luego cuando invoca al furro hace algo poderoso, supongo, o algo así. Es lo que sospecho. ¿Y eso de ahí? ¿Quién se comió en el agua? Ah, y ya salió el cum. Ah, es el pez. ¿Lo puedo capturar? No, no puedo. Napal. Suelta ese de arriba. No, el internet. Este grado de internet hoy, los otros días iba normal. Voy a tener que instalar la extensión de red. Sí, ya está. Dale, cambia. Otra vez el internet, no. Si está bien de red ahora. Is this an answer from this world? Dios mío. Dios, pero qué. Pero si está bien, mira, si va. Si va. Va a ranked, básicamente. Mira cómo me ignoran los pendejos. No recupero energía, Dios, pero ¿qué pasa? Mal, amigo, el internet está horrible. Eso es. ¿Por qué no, tío? Ah, estás con la otra pendeja. Bueno, espérate.
Here, let me help you. He. Hup. No, me vas a desconectar luz el día. No quiero tener que ir abajo a jugar, solamente porque se le dio hoy al internet de ir para el orto. Voy a abrir la puerta. Ahí está, puerta abierta. Si no me puedo mover. Ya, a ver, déjame reviso. Pero si está a tope el internet. Estoy conectado a la red que es. Déjame reviso. No, no estoy conectado a la red que es, con razón. Venga, a esta red. Esa casi no llega latencia. Un momento, tengo problemas técnicos. Ya. Ahora debería de funcionar bien, supongo. Voy a dejar la puerta abierta. Venga, vamos con Kun. Por aquí hay una... Vamos a ver si ver dominio, what the... ¿Cuál era para poner una señal? Aquí hay una puerta esta para cuando tenga las llaves, la encuentre. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. The gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Pero ¿por qué recalcan eso? Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. Voy a hacerlo. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. Campeona, dice. Mis huevos campeones. Let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Oh yeah.
Este minijuego lo... ¿Dónde sigo? ¿Dónde sigo? ¿Dónde sigo? Ah, ya veo. No, che. Este minijuego a los Super Mario 64 está bien, me gusta. Está bien, no más quejar de esto. ¿Qué tal si nomás agarro el de arriba porque va muy alto? Como voy, mira, Juan, soy Francesco. ¿Y de aquí a dónde sigo? ¿Hola? Ah, ya era aquí. Ajá, ¿y dónde sigo? Ahora al revés. ¿Tendré que llegar a alguna parte? ¿Hola? Las medias que perdí. Tiempo agotado. No, amigo, ¿qué pasó? You gotta focus on your technique when you're gliding. If you want to try again, just let me... Cool. You'll make it this... Che, pero ¿por qué perdí? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, espérate, vamos a hacerlo bien. Y el primero, coso de aire, súbeme, bien. Ahora aprovecho, espero, tal, bajo. No, me pasé, me bajé mucho, no. Bajé demasiado. Eh, ¿Cómo le hago para iniciar la misión? Let it rain. Estaba apuntando a la cabaña. Claramente estaba apuntando a la cabaña. Tiempo agotado. Otra vez. Los pendejos la cago. Ya, bueno, ya lo gano, ya lo gano, ya lo gano. Ya estoy en combate. You gotta focus on your... If you want to try... Cool. Dale, déjame. You'll make... Como dije, hay que hacer las cosas bien. Vamos a hacerlo bien. Ah, primera. Sube. Llego aquí, aquí espero que baje tal. Y ahora voy. Ahora si llega, vuelvo a subir. Aquí son más. No, otra vez perdí. En efecto, otra vez, pero no comprendo. Se supone que se tenía que caer aquí, ¿no? Dios mío. Fallé de nuevo. Me fallé de nuevo por no caer donde tenía que caer. You gotta focus... If you want to try... Cool. Dale, ahora sí lo gano. Hola. Pero ¿y dónde está? No, pero si no está en la misma dirección. No, otra vez, no, me cago en todo. No está en la misma dirección. Aparte ahí son tres, no es una sola, no.
He vuelto a fallar. ¡Qué volador de mierdas! Esto lo hice ya la primera en en la consola. Cool. You'll... Y voy demasiado bien. Es justo el problema está aquí. Vamos a esperar que cargue, tal. Pero si ya lo hice. Bet you can't keep up with me. Pero si... ¿Y qué pasa? Pero si sí lo hice. Pero si sí lo hice bien... ¿Hola? Hola, está pasando un error aquí. You gotta focus on your technique if you want to try. Cool. You'll make. Veo un problema aquí, ciertamente. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Supongo que hay algo más que tenga que hacer. Ah, mira, claro. Es que tenía que esperar. Juego es lentillo. You nailed it! But it's no surprise given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. No sé que tenía que esperar a que cargara. Igual, ¿por qué tengo que esperar a que cargue si se supone que ya instalé el puto juego? 30 gigas me pesó esta mierda. ¿Por qué tengo que esperar a que cargue con el internet? ¿No se supone que ya lo tengo todo hecho ya? Son las vainas que me dan rabia a mí. No, sí, es que el juego está cargado, pero si tiene buen internet mejor. ¿Por qué? Si ya lo descargué. No me hubieras descargado nada, lo cargaba todo con el internet, no, mira. Hey, here! Over here! I'm all set up. Let's carry on with the exam. ¿Cómo le da la espalda y ni la mira? Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Hay que esperar que cargue. No, pero si no sube.
No. Bueno, Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? a ver, ¿para dónde? ¿Hola? This is Sticky Honey Rose. Debería de marcarme, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Ahora no tengo que ir. No entiendo. Ayuda. Total, perdí, pero si no se muestra no tengo que ir. Pero es que no sale nada. Ah, mira, tiene que devolverme. No se veía, justicia. Try to stay calm. You can do it. Estaba atacando ese No, bueno, me dio. Voy a saber de que me tenía que darme la vuelta y volver. A ver, pero súbeme. Sí. Joder. Mi percepción de la profundidad deja mucho que desear. No, me bajó el... ¿Y cómo llego ahí? No. Es que se ve muy mal. Try to stay. You can do it. You're. Luego aquí, pam, pam. Subo por este. 9. ¿Cuál sigue? Pam, 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 12, que falta. Che, pero lo hice lo más rápido posible, que no cargue, no es mi culpa. Try to stay calm. You can do it. Me cago en todo.
Dragonborn traveler! You are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. What's going on? Please, show me your gliding license. Cerca del It is varón. against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Bueno, Rega Aventura 11. Sirius. Bueno, pendejo, tengo que leer. Bueno, pero ha sido tan de repente, no sirvió de nada hacer tantos planes de contingencia. Incluso noté cómo evocar a la población para poder protegerse de la tormenta y enseñarles a sobrevivir en la naturaleza. Exagerado. Y también iba a enseñar a lo más básico sobre acampar, repeler bichos y cómo evadir bestias y monstruos. Bueno, no importa, mejor estar tranquilos en la ciudad antes de que sufriendo por sobrevivir en el campo. Por cierto, unos aventureros que fueron a investigación en el bosque susurrante me informaron de que vieron un grupo de monstruos por la zona. Pero ahora mismo casi todo el mundo está por ahí investigando y yo debo quedarme aquí para dirigirlos. Aventurera, ¿puedo contar contigo para despejar la zona de monstruos? Por supuesto. Perfecto, no te preocupes, tendrás una buena recompensa cuando vuelvas. Andas a una misión de mierda. Más rato la hago. Tengo sueño. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Vista elemental. No me han enseñado cómo utilizar esa madre. Es con esto. Ooh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider. Therefore, there are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Estoy alejándonos por aquí. Acá. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. Wow, Outriders Más que buscar con la vista a Nemo, realmente lo que tienes que hacer es jugar al frío caliente. Raptor, it must mean his wind glider is broken. Este lo encontramos. El conveniente que lo hayan encontrado hace mucho tiempo. No, puta madre, no. Ya vi.
Anemo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. Wait, are you telling me people actually do that? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Dice Raptor y lo tradujeron como ave rapaz. Pudieron haberlo dejado Raptor. Tampoco es necesario traducirlo todo. Mira muy rápido, ¿no? Te apuesto que este men es ave rapaz. Come a little closer. Blitz. Freeze! Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the hilly churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant Funny looking? In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. ¿Por qué me hablas sin abrir la boca? Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Pero señala del lado, pedazo de cabrón. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Captura la ave rapaz. Está justo delante. Aquí. Another test subject. I got careless. Suffocate. Freeze. Suffocate. ¿Cómo le hace? This moment will be frozen in time. Oiga, ella de repente, el puto ninja. Como un efecto, ¿eh? Y se cura el cabrón. Suffocate. Have a little taste. You're in for a little shock. Suffocate. Yep.
Bueno. Not so hard. No one escapes my sights. Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Huh. Look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Hay un... Che, pero... Estas mazmorras, ¿no? No, cambio. Toma, listo. I'll watch your back. Razor es el bueno, hágame caso. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Sería bueno que me acompañaran, ¿no? Sería un buen detalle para no sentirme tan solo. Curioso cuanto menos de que no vuelvan a... Acá, ¿no? Ah, con F. Ah, mierda, ¿no? No, me choqué. Tu madre. Toma. Toma, soy... ¿Cómo que se llama el enemigo este de Spider-Man? Pero le tiras bombas. Sí, ¿cuál es el sentido de tirarle bombas si tienes poder elemental? No sé. ¿Cuándo sigo? Vamos. No puedo mirar hacia arriba, che. Toma. Que caigo al piso, no. Nice! You breezed through it. You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! Me caí. Ah, claro, porque la estoy probando. Aunque la tengas del inicio, no sé, no me convence. Nah, pa, lo que hay es puntería. Calculado.
Papá, hay que llevarse todo. Hay que llevarse todo. Vamos. No, porque la flecha sin nada de carga explota el coso de un solo, mientras que la flecha cargada nada más la quema. ¿Cuál es el sentido del poder? En cuanto más fuerte, menos hace. Realmente. ¿Cuánto tiempo llevo grabado ya? Ahora hay 20. Bueno, mira. Miramos este calabozo. Paro de grabar porque luego se me llena la memoria y no quiero eso. Es muy duro cómo eliminar archivos. Bueno, igual este no es tan pesado. El otro, claro, porque fue un archivo de 100 gigas. No sé cuántas gigas estará pesando este. Sospecho que 100 no. Pero es que no tenía una red. Bueno, red no, lo tenía hecho porque fue el archivo que me ultra mató el PC. Pesaba más de 100 gigas. Un video, pero claro, eran 2 horas. En 3 horas, este llevo 2 horas, también tengo más videos. Todavía no he borrado los otros videos porque los estoy editando, entonces no los puedo borrar. No sé, no estoy claro. No le dieron la jeta, che, no le... Uf, toma. No le di la mentira. No, me dio. No soy el mejor arquero aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! Ese cabrón ni me vio y ese cabrón menos. Y este. Faltó. Ah, sí, chucha. Toma. Che, pero ¿por qué? Espérame. No. Y tú, muerte. Tengo uno atrás. Ah, tengo atrás. Hay un piso. Esa claramente le dan la jeta. Toma. Claramente le dan la cara. Claramente le dan la cara. ¡No! Si yo la esquivé. A ver, puedo acercarme. Esto es un duelo de huevos. Aquí no está. Aquí esto no es para tal. Este es para. Toma. Y ya. Hay que demorarse más. Se demora más. Espérame. Ay. Bien, lo hizo. Che, ah, claro, no estoy avanzando. Pero... No sé quién es el pendejo que guarda tantas vainas en estos cosos. Ni por qué nosotros somos los pendejos que, a pesar de que esto se note que lleva años sin... Desde la última vez que alguien estuvo aquí, venimos y decimos, oh, carne, me la llevo. ¿Qué podría salir mal? Me pregunto yo. Qué buen poto tiene Amber.
Oh. Pero claro, si estaba conectado a la red mal. Ahora que me conecté a la red, ¿qué era? Mira cómo va. Ya no había tanto problema con el internet. Estoy muy seguro que Ave Rapaz no tiene un buen diseño. Oh, solo hay que creer que hay que volar. Looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! Sabía que tenía un mal diseño. If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Can you see anything with your elemental sight? No? Oh, okay. Never... Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it. And that's good enough for me. Vamos otra vez con los putos psicópatas, no, los putos psicóticos, ¿sabes? Escuchando cosas donde no las hay, hablando sin abrir la boca, hablando con gente de espalda. Es que este mundo no podría ser más loco. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. I'll have my revenge, eventually. Ah, no puedo hacer ataque cargado. Pendejo, suelta del agua. Pendejo, no sale del agua. No, justo cuando. Pap, 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 pap. ¿Puedo cargar el ataque de las... I got careless. Blast. Done. All right, I got him! I
I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. ¡Pura paja! 1% de posibilidades, 90%, 99% de fe es lo que hay. What you did now looked more like 99 parts courage. 99% de fe! It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all, no glide zone this, no... Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether, but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Igual este tema de que todas las primeras misiones... She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Es complicado. Realmente es complicado que tiene que estar... A ver, lo estoy haciendo en la... Es complicado, dejémoslo así, dejémoslo así. ¡Oh, lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí! ¡Nah! Se me perdió. Es complicado, realmente es difícil. Tienes que dar muy bien los botones. No, pues claro, y si se te va un poco, se da la vuelta. Más difícil de lo que parece. Llega, llega, llega. Sabía. Ven que ya por aquí ya estuvimos y no recogimos el premio. Premio bueno. Es aquí, ¿no? No, me pasé. Pero bueno. No debería bajar más rápido. Mi misión está hacia allá, hacia Mosca. No, me vieron, no se van a matar. Protégete de esto. Esta, toma. Prepare to be blown away.
No, invoqué al furro sin querer. Invoqué al furro sin querer. These things useful? Dale, recoge. Joder, otra. No, mira, 900. No, 900. No, mira, es el. Bueno, se va a buguear. Con tal, echo un corte aquí y luego terminamos la regresión. Regreso. Mirador. Ella hay un malo. Pero nada más el mirador. Catedral de Pomón. Entrada desbloqueada. Grace, monja. No me interesa. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! I'm not surprised though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Le pongo minus menor. Guía de vuelo, la va a leer su madre. Bueno, todavía falta 1 hora de gameplay. Así que alcanzamos a hacer otra misión, que voy lentísima. Apenas hemos hecho 2 millones y me he tardado 2 horas. Estas son misiones del mundo. Este es rango 15. Bueno, tú sabes que se dio con la misión principal. Vamos a ver. Imagínate, termino la misión principal. Ya fuera de cámaras hago todo lo que dije que iba a hacer y ya. Ese era por todo este video. Mira, ni siquiera tuve que utilizar mis temas. Solo hablé del güey. Me quedo con mis 3 temas libres y casi que mejor realmente. Hay un tema que para abordarlo necesito más tiempo del que he tenido aquí. Por eso no lo he abordado. También tengo... bueno, hay otro. Fue un poco relevante. Y el último que es mi comodín, es mía. Entonces no... Tal. Ahora, si tengo que ir caminando, si algo... Claro, es que me he teletransportado mucho. Para la misión principal si voy caminando. Entonces tal vez utilice algún tema de control. ¿Por qué ese se manda en la piscina? En la piscina no, pendejo, en la fuente. ¿Se está mandando en la fuente? ¡Es Anthony! Mira, el pendejo que gira. Anthony hace así. Anthony hace así. No está mal por hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Me asustaste? ¿Qué estás haciendo tú? Yo no estoy haciendo nada. Está bien, me atrapaste. Es una fuente de agua común, pero por alguna razón la gente lo trata como un pozo de los deseos. Tiran su dinero a la basura para nada. Yo diría, yo podría usar ese dinero. Si todo dinero desesperadamente, por favor, no se lo digas a nadie. ¿Y para qué lo quieres? Es para Ana, mi hermana, probablemente la hayas conocido. No. Ella sufre de una enfermedad rara, por lo que a menudo viene aquí para pedir deseos. ¿Por qué ella? Es una niña tan amable y gentil. ¿Por qué no me pasó a mí?
Estas monedas compensan un poco las medicinas que necesita, pero también hago lo que puedo en el trabajo. Si los arcontes me están viendo, estoy seguro de que perdonarían mis acciones. Hannah, I will make you better. Ah, amigo, tremenda historia. Yo me estaba hablando, pero es que no es mentira. Anthony hace así. Anthony hace así, no es mi culpa que sea el tipo que gira. Anthony, el topo que gira. Y también le pega a su mujer, pero eso ya es otra historia. Venga, vámonos. Este tipo no tiene... Che, ¿cómo que atrás? ¿Tú tienes bono en parkour o soy yo? Pareciera, ¿no? Como que está más alto. Está un montón. Isn't that Jean? Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? I'll be sure to make thorough. Verga, no me di bien. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or Inazuma City? Oh, mira, o sea, siempre estuvieron. Que por cierto. They choose to follow the god of Cryo. Que por cierto, arriba chuta, la victoria es tuya, Inazuma campeón. Aunque nos cueste levantarnos, llenos de carga una vez más, siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar. De un contendiente amistoso, juega, no temas el pasado, entrena. Convirtamos en goles tus ganas de triunfar. Sueños se alcanzan con esfuerzo y dedicación. Jugando en equipo llegará nuestra ocasión. Los astros del balón directos a la final. Tendrá nuestro equipo el liderazgo. Gol a gol. Por un mañana sin lágrimas. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Tibet. Makes sense, given the tone of that woman just now. So rude. Yeah. No, pero pendejo, ¿por qué siempre es para atrás? ¿Me puedo sentar? ¡Ah, mira! ¿Cómo se...? ¡Ah, mira, qué bonito! Míralo cómo se sienta el pendejo. El drogadicto, muy bien para ti. Porque, o sea, ya en serio, la cara de drogadicto que tiene Razor, mírale esas ojeras, amigo. Que no puedes estar tan acabado, tan joven. ¿Cuántos años tiene canónicamente Razor? Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene canónicamente Razor? Info. No dice.
Tampoco dice aquí. Bueno. Y había invocado el stand de toda la ciudad. Atos. Un guerrero experimentado utilizará el terreno y la aceleración del campo a la batalla a su favor y emplea ataques descendentes para sorprender al enemigo. Sí, pero es que cuando salta no ataca, no se ataque descendente, entonces no vale. It's a crystal embedded with some kind of power. Lisa, are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Al final van a decir que esta mierda es una lágrima de dragón o algo así. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Though I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. Oh, vaya. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Oh, vaya, nos descubrieron. ¿Qué cosa? No, qué raro. Debe tener alguna explicación. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? Claro que lo sé. Sí, hasta la pendeja José Roberto. Hasta la pendeja José Roberto. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Honorary Knight of Favonius? Esa cara de que no le importa una mierda. We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. Sí, definitivamente, ahí está. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. Logro completado, excelente caballero. Sí. Golpea a un punto débil a un enemigo desde lejos con un disparo preciso. Hecho. Los demás. ¿Y el otro logro? Aquí. Maravillas del mundo. Excelente caballero. Acierta a un halcón en pleno vuelo. Golpea el punto débil de un enemigo desde muy lejos con un disparo preciso. ¿Cuántos muy lejos? No, le corté la animación. Le corté la animación. Aquí no es donde hay una super biblioteca. Sí. ¿Cómo me sé el juego? Ah, mira, otro mirador. Biblioteca de los Caballeros de Favonius. Entrada desbloqueada. El zorro en el mar de los dientes de león. Ah, ese es el libro del que habla el niño. Claro. El niño que está afuera. ¿Qué? Bueno, un segundo porque voy a usurpar libros como si fuera un lector empedernido cuando realmente no lo soy. No. Debería haber un botón para
saltar lo que ya te leíste, como en... Realmente muy pocos juegos tienen botón de saltar lo que ya leíste. Sobre todo las novelas gráficas y los juegos, bueno, de los que te puedes encontrar en itch.io, que es de otro tema controversial del que quería hablar. Si vieron el último video que subió Fernanfloo, cabrón. ¿Ustedes se acuerdan de quién es Fernanfloo? Tenían pleno uso del internet en esa época tan brillante de la vida, que en realidad era una mierda, pero que como era en el pasado, nuestro cerebro lo ha distorsionado de tal forma que parece que era lo mejor del mundo. Pues de esa época estaba Fernanfloo, cuando Rubius subía buenos videos. Nunca me gustó Roleplay. Antes de que fundaran a Town, ¿ustedes se acuerdan de quién era ese cabrón? Ahora ya no se habla de él. Su contenido principalmente era para niños. La gente creció y él sigue siendo el mismo contenido. Entonces, claro, ya no soy un usuario medio. Bueno, claro, el contenido para niños tenía mucho sentido. No entendíamos por qué lo hacía, ¿sabes? Lo de las voces, cuando en realidad era un youtuber de terror. Claro, nosotros fuimos los pendejos. No la vimos venir cuando era muy obvio. Y no la vimos venir. Era muy obvio. No era normal, no era normal. Esta es ¡la Moss! ¡Mira! Antes tenía el nombre literal de la niña, el raro, ¿cierto? El XLR8, el Accelerate. Ahora la pusieron normal. Ye Ika Gusha Mosi. ¿Perdón? Oh, lo siento, estaba en mi mundo. Ese era, hola, has comido en Ilrushano. Será bastante hostil. ¿Estás cuestionando mi educación académica? No, amigo. Y este videojuego de comedia de repente, Pineapple on Pizza. Bueno, supongo que no es inusual. La lingüística del erishiliano está muy poco desarrollada como disciplina académica, por lo que todavía tengo muchas preguntas sobre el significado exacto de estas palabras. Vamos, que básicamente no sé una mierda. Estoy aquí haciendo un farol de toda la vida. El mayor reto de la lingüística del eiluchano es el trabajo de campo. Si tuviera la oportunidad de comunicarme cara a cara con un eiluchur, arrojaría la luz sobre tantas preguntas intrigantes. Es solo que es difícil encontrar a alguien que se atreva a acercarse a los Hirichur y es imposible tratar de hablar con ellos. Si alguien pudiera probar mi teoría, por mí sería genial. Nada, muy bien, nada, God. Ya está. Cuando lo hacen bien, lo hacen bien. Así como cuando encontramos a It's Been So Long. Así igual. Porque claro, ya he mirado, míralo cómo se siente tan... Mira lo mono que es el cabrón, parece un lobo, de verdad. Bueno, fui a mirar, ¿no? Cierto, mi lista de Spotify es The Living Tombstone, no Tombstone. Así que, realmente puede o no ser una referencia, puede simplemente ser Tombstone, ¿por qué no? Puede ser lápida. En cuyo caso, de todas formas, It's been so long, ya está, no hay por dónde no agarrarla. Y creo que los libros quedan a medias, si no estoy mal. No están todos. No están completos, quiero decir. La princesa Jalabalí me recuerda a una tal Mononoke, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de la princesa Mononoke? En algún momento... Ah, verga, yo estaba hablando de This.i. Es una página que descubrí hace muy poco, llegué muy tarde. Hay youtubers enteros que se dedican a jugar los juegos de Terratace.io y luego sacan teorías. Por ejemplo, el Lul Yea sacó una teoría de un juego de Terratace.io, de Amanda de Adventure. Ya me dirás tú, Amanda de Adventure, con la calidad del juego que no, bueno, no, la historia está muy bien y está todo muy bien planteada, pero vamos, eso de render no me convence mucho. E igual, no quiero decir que sea un mal juego. O sea, con todo esto es un buen juego, es disfrutable. Pero tú ponle, es un puto juego gratis en una plataforma de juegos de
de Flash, casi. Pero ponle que son de Unity. Ponele que son de Unity. Igual, las cosas que me he encontrado yo en... Bueno, las cosas que he buscado yo en X.io, claro, no les voy a decir mentira. Yo no fui a X.io a jugar a Mañana de Adventures, no. Yo me fui a la parte que empieza con E. ¿No puedo salir por aquí? Estaba seguro que me daba la opción para hacer algo acá. Bueno, continúo con mi speech. Y no esperaba que fuera una cosa tan... Encontré muchos juegos, pero está el Friend in the Funky, obviamente, porque salió de... Realmente salió de Newgrounds, pero se puede... El Ninja Flute, donde se descarga, es en it's.io. Al igual que sale Gartenos Bamban, aunque te reenvía directamente a Steam. Aunque bueno, de ahí salió. Luego hay otro juego, el que ya dije, Amanda de Adventurer. Y juegos de terror en general. Salió ¿saben? El juego este que jugó el Rubio. Bueno, jugamos muchos youtubers. La prueba. El Choca fue el último. Bueno, el Choca fue el más relevante, quiero decir. Lo jugó el Chocas. Vale verga el resto. El este que es como una prueba de edición. Que es como. Es un shooter. Pero hecho con la tecnología esta. Que realmente le baja la calidad al HD. Para que parezca grabado por una cámara, que es ultra realista, pero realmente con baja calidad. Es muy increíble eso. Me he visto videos con respecto al tema de cómo lo hacen. Y hay una prueba que es un juego de disparos donde son unos tipos enormes con unas máscaras y tú tienes que dispararles como con una fábrica. Y el último tipo es Michael Jackson. Entonces, hay varios youtubers que lo jugaron, también es de itch.io, junto con otros juegos de terror. En general, hay muchos juegos de esa plataforma que luego... Hay un youtuber... que se dedica enteramente a jugar juegos de itch.io. No, yo me preguntaba dónde puto lo sacaba, ahora sé que lo saca de itch.io. Un saludo especial desde aquí a Max y Yosa, muchas gracias amigo, te quiero. Y nada, vamos a ver qué dice Paimon. There's something you didn't tell them. The dragon and the crystal weren't the only things we saw. Vimos a Bendy, digo, al chico extraño. So you do remember him, that green guy. El tipo verde. He looked just like that guy It's been so long. ¡Ah! ¡Qué conveniente! ¡Vaya! See? Wait, hold on a minute. That's the same guy. Como, claro, es el... En vez de ser el purple guy, ahora es el green guy. Es el It's been so long, pero mal. The man behind the slider. To track him down. If you to this monster, to the man behind the slider. La taberna. Esta parte me acuerdo. ¿Por qué subió? Por... Footprints lead to this wall. Did he climb up from here? Se supone que esta misión debería estar haciéndose a play... O bueno, porque realmente va a beber. Es socialmente... Pregunta sería... Socialmente, ¿qué es más aceptado? ¿Una persona bebiendo de día o de noche? Pregunta seria. Y se supone que no, vamos a tomar cerveza. No, es muy temprano, es la excusa mítica, no, más tarde. Pero es beber algo que se hace solo en la noche. Al menos, porque está diciendo, no, mira, este será un evento del día, ¿cierto? Pero si no mal recuerdo, luego lo encontramos en el bar. Chucho, no era por aquí. ¿Qué? ¿Y ese?
¿Soy Sonic o qué? No entiendo. Voy recogiendo anillos. ¡Ah, mira! Ah, pero es complicado, amigo. Pero... No, me caí. No, te espera, esto lo tengo que hacer. ¡No! ¡La trampa! Se demoró mucho. ¡Qué estupidez! Misión completa por la cara. Que se espere Bendy, yo tengo que hacer eso. Que igual estoy diciendo Bendy como si fuera el de Machine, que esa es otra historia. ¡No! Maldita sea. No, fue por culpa del computador, no, lo desconecté, claro, me fui a... Lo desconecté y se descarga. Ahora sí lo completo, ahora sí. Esta es la buena, esta es la buena. Esta es la buena. Vamos a... These things useful? Sé que de héroe, vamos. Tenía que hacerlo, no podía vivir si no lo hacía. Tener un artefacto de 4 estrellas. No podía dormir tranquilo si no hacía eso. Eso debe ser que... Es un buen ítem. No sé para qué build me sirve. Es un arconte, ¿entienden? Porque lleva un arpa. Aunque bueno, siendo ya ético sería una lira, si no mal recuerdo. Siendo ya preciso, ya de música ahora me van a decir, no, pendejo, no es un aril, es un natal. What is to be sung transpired in days of yore, when the divine archons still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below. ¿Por qué lo hacen un fanboy? ¿Se acuerdan la necesidad de que lleve tan poca ropa? Mira, pero que son cabrones. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in lone stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang.
The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Mira, lo sabía. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the liar could no longer soothe his cries. Era una lágrima, lo sabía. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Dvalin. Dvalin? Who's that? Es el verdadero nombre de Storm. Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Vale, pero tú en qué momento escuchaste eso? Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. I'm Venti the Bard. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the Amnesia Act! Alright, show it to him. Oh, isn't this... What? The crystal has been purified? When? Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Ahora tengo dos. You really do have some wonderful abilities. Oye, tiene su voz claramente es de un chico, no es una chica. No entiendo por qué la confusión en su época. La gente es medio pendeja también. Ya sé que en las animaciones sale como un fanboy, pero el resto sale normal, quiero decir. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Ahí sí rimó, te la valgo. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. I really must thank you for purifying the teardrop crystal. It has helped me greatly. But I've already come to devise my own plan. Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Know what? ¿De qué será? Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. ¿Cómo lo sabes? Si soy miope, ¿qué pasa? Si soy daltónico. Ah, aquí está Ana, mira. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué estás haciendo? Estoy pidiendo un deseo.
Arroja una moneda al estanque de esta manera y pide un deseo. Tienes que ser sincero y hacerlo cada día para que la hada de la fuente te escuche. Lo siento, no puedo dejar de toser. ¿Qué deseas? No puedo ver a tu familia. ¿Qué deseas? Oh, he estado enfermo por un tiempo. Desearía que el hada del matinal me ayudara a mejorarme. Entonces no sería una carga para mis padres y mi hermano Anthony. Oh, es un día de sol, va a caer en adicto, yo de un día para. Yo qué culpa que su hermano sea el pibe trompo. No es mi responsabilidad. Todo lo que venga después. Vamos a seguir a una persona que no nos ha hecho absolutamente nada. Hay que seguirla. Oh? What are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Qué conveniente, ¿verdad? Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind! I can't open my eyes! What is a creature like that doing out here in such a calm place? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. Che, tiene muy poca sensibilidad realmente. Muy duro. No, ¿qué dice, pendejo? No, la trampa, no se vale. Pero dale, Amber. Ah, tiene muy poca... Pero dale, Amber. Tiene muy poca sensibilidad. Yo se la bajé, pero... Como se la bajé no estaba tan mal. GG. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years.
That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. Correct. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. Se está haciendo la paja. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Yes, it was you. La cara de So to make pendeja. up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy lyre de Himmel. Y no explica nada más. A ver, un momento solo. ¿Cuánto hemos grabado ya? 41, ya casi cumplí la hora. Momento. Bien, ahora hay que volver a tal. Ah, mira, ya hay brote. Arrecife de Mask, no me jodas. Porque quedan solo 20 minutos más de gameplay. Y ya vamos terminando. Bien. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Esta canción es igual a una del Final Fantasy 2. O no sé cuál de las dos. No los diferencio. Igual. Che, ¿por qué? Como que voy y se para de repente. So this holy lyre de Himmel is... one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? No. That one doesn't work on a bard. So how can we get the holy lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. Ese pueden venir si quieren, es más bien ustedes lo harán por mí. Let me handle this. Hello there, sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo! But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grandmaster makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it.
Vaya, se muere de... Se muere por dentro, cray sincero. Vaya. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Lo peor es que es verdad, el hijo de puta. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! El pendejo no le creyeron que es Dios. Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. No debería ser yo quien no lo intente. Barbados bless you. I know you. You and Amber saved Mondstadt that day. So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? Hey! A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Ajá, hijo, ¿qué pasa? It didn't work. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Enos aquí. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. Pura Simply going to paja. have to steal it. Pura paja, realmente sí no estaba insultando, solamente quiero retroceder sus propias palabras. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it? Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Yes. Seems I did mention that. Your point being? Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? ¿Cómo que nah? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Huh? Claro, no quiere que se separen. Bueno, consecuentemente ya de noche, yo sé que vámonos. Eso de noche justo. Vamos ahí. Dar
Gimidor malo. Nunca me gustó esta misión. No puedo ni siquiera saltar, solo puedo... No puedo correr, no puedo saltar. ¿Puedo subir escalones? Sí, puedo. Uy, 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 uy. Nah, re burdo, solo sigue hacia adelante. Easy. Who are you? She disappeared. Freeze! What are you doing here? No, run! Oh no! We're busted! Run! What? Follow me. Que justo a la cabeza. Uy, que sí la cago. Conveniente de que estas cosas se pongan justo aquí en este momento, ¿no? Qué raro. ¿Quién tendría el poder sobre los vientos como para poner estas cosas en este lugar? Y justo caer a una taberna que tiene las gráficas de los Sims 1, cabrón. Ahora sí. Master D-Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Tiene una cara de Batman, el desgraciado, que le queda al personaje que te cagas. Pero es que míralo, en serio. Tu cara dice Batman, dice, tú te haces así, te volteas a mirar así y dice, soy Batman. Master D-Luke, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master D-Luke? Two thieves are trying to steal the Holy Lyre. Huh? How odd. Isn't it? The Holy Lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master D-Luke. D-Luke sabe. ¿Y quién pendejo haría esa pendejada? Obvio. Hay más, Today I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. It's not about money. You seem too young to be drinking. Jeje, vaya, qué cosas. Eso aquí en Latam no, eso aquí en Latam no lo preguntes, amigo. No. No need to worry. When I started drinking, you were still... El cabrón. Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master D-Luke, the boss of... the owner of this tavern.
El jefe, yo iba a decir que es Batman. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the holy lyre de Hamel. Even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? No nos conocemos mucho, yo no lo conozco. Despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. No te digo, es un es Batman, ya está, bro. No sé ni por qué se esconden. And towards the Fatui? Weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. La historia empieza con el dragón celeste. Puta madre. En la tormenta pelearon los dragones a muerte. El veneno nutrició celeste y tras muchos años nadie lo reconoció. Ah, es la misma historia. Es la misma historia. Ya la contó. This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. El cabrón. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Y bueno, 3, 2, 1, listo, se cumplió la hora. Quedan 3 horas de gameplay y yo creo que por hoy lo dejamos hasta aquí. Así que pues nada, frente a el dios de los vientos y frente a Batman cerramos este capítulo de Genshin Impact, que es el número 2. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Chao.